Estamos en la exposición Fotografía Argentina, Contradicción y Continuidad, y vamos a hacer una breve presentación de las ideas generales del proyecto. La muestra nació en el Museo Paul Getty de Los Ángeles como parte de un proyecto mucho más grande, se llama Pacific Standard Time. Estamos con Idurre Alonso, la curadora en Los Ángeles, que nos va a contar un poquitito cómo se fue concibiendo el proyecto. Bueno, como decías tú, es un proyecto que se enmarca dentro de una iniciativa más grande en donde muchos museos del sur de California hicieron exposiciones en septiembre del año pasado sobre el arte de Latinoamérica, y el Departamento de Fotografía del Museo Getty decidió hacer una exposición sobre fotografía latinoamericana, que comenzó como fotografía latinoamericana, pero después se fue acotando y se decidió que se enfocase en fotografía argentina específicamente. Y así fue como surge el proyecto. Entonces vinimos a Argentina 5 veces con la otra curadora, Judy Keller, y yo, a hacer investigación. También trabajamos con un grupo de gente que ya venía trabajando la fotografía en Argentina desde hace mucho tiempo, incluyendo a Rodrigo, que se convirtieron un poco en nuestros asesores. Visitamos los museos, visitamos colecciones privadas, artistas, etc. Y en base a todo lo que vimos decidimos más o menos generar esta exposición que un poco entrelaza la historia con la fotografía, y tiene que ver con el hecho de que nuestro interés estaba en la fotografía construida, y decidimos que fuese una fotografía sobre cómo la fotografía ayuda a generar o a construir un imaginario de lo que es Argentina y cómo eso va cambiando a lo largo de las décadas, y por eso durante la exposición se pueden ver obras en un mismo eje temático de diferentes periodos, como para ver cómo el mismo tema se va realizando a lo largo del tiempo. Sí, también habría que decir que es una exposición que, como fue concebida para el público norteamericano, trata un poco también de presentar a la Argentina, digamos, a ese público, tal vez un público que no conoce, que no está al tanto, digamos, de la historia de la producción fotográfica en nuestro país, y por eso también tenemos como una suerte de desarrollo en el cual, al mismo tiempo que se van viendo problemas fotográficos, se van viendo como cierta transición histórica que está siendo narrada por la fotografía. Lo interesante sí es destacar que la muestra es una muestra de fotografía, hay un gran cuidado en la selección de las obras, hay un gran cuidado también en elegir obras que corresponden a los periodos que se están exhibiendo, y que se va articulando también una narrativa en la cual vemos distintos momentos donde la fotografía ha tenido como un carácter, una necesidad mucho más intensa de mostrar el entorno, ¿no? Y de referirse a hechos sociales, y otros momentos donde también la fotografía ha reflexionado sobre sí misma, y aparecen entonces las preocupaciones que algunas veces son formales, a veces son conceptuales, a veces reflexionan, si se quiere, sobre el propio concepto del arte fotográfico. Esta es la primera sección de la exposición, en la que se aborda un poco las dicotomías que existen dentro de Argentina, un poco en relación a la ciudad, a Buenos Aires, como el eje de Argentina como capital, y después un poco el tema de la provincia, que es algo que aparece una y otra vez a lo largo de la historia de la fotografía. De hecho, en varios de los álbumes que tenemos en esta sección, álbumes del siglo XIX, aparece ya esa representación de Buenos Aires como la gran ciudad moderna, y al mismo tiempo aparecen muchas imágenes del interior de la provincia. Entonces hay como esa especie de tensión entre las dos cosas. Al mismo tiempo, otra de las cosas que introducimos en esta exposición es la importancia de la inmigración como algo muy importante en la construcción nacional de Argentina, y tanto los artistas del siglo XIX, con muchas de las fotografías que vemos aquí, en donde se ven familias de inmigrantes,
así también como lo vemos después en la producción de artistas más contemporáneos, como puede ser, por ejemplo, la serie que realiza Florencia Blanco, con referencias a la gente que vino de afuera y su relación con el campo y la construcción de un país, aparecen una y otra vez en la producción. Hay que decir que en el siglo XIX la mayoría de los fotógrafos que están trabajando en Argentina son fotógrafos extranjeros, cosa que sucede también en el resto de Latinoamérica. En muchos casos hablamos de fotógrafos que vienen durante un tiempo a Argentina y van moviéndose a lo largo del país y luego muchas veces van a otros países o se regresan a su ciudad de origen. Tenemos, por ejemplo, obras de Esteban Gonet, que es un fotógrafo francés, para dar un ejemplo, o también Cristiano Junior, que es un fotógrafo portugués que anteriormente había estado en Brasil, etc. Entonces, bueno, esa primera fotografía, y estamos hablando de entre 1860 y 1880, es también una visión de la gente que viene de afuera. Estos álbumes también se realizan para compradores que en muchos casos son extranjeros. Entonces es interesante revisar este tipo de visión fotográfica que se está construyendo sobre lo que es el país y cómo luego eso se disemina fuera. En contraste a eso, tenemos después una serie de fotógrafos más jóvenes que han estado interesados en retratar la provincia, de salir de Buenos Aires, como puede ser, por ejemplo, Martin Weber o Alessandra Sanguinetti, que a través de su fotografía muestran ese otro lado, porque bueno, sabemos que Buenos Aires es una ciudad y una imagen muy fuerte dentro de la representación fotográfica, pero también tenemos ese otro lado como una construcción importante también del imaginario de lo que es Argentina, pero sobre todo es algo que sucede más en la contemporaneidad a través de estos artistas. En esta sección tenemos además dos de las piezas más antiguas de la exposición. Una es un daguerrotipo de 1850 y un ambrotipo. El daguerrotipo fue realizado por Fredericks, que es un fotógrafo americano que viene a Argentina, viaja por diferentes partes de Latinoamérica, y lo que vemos en el daguerrotipo es una imagen de unos inmigrantes alemanes jugando a cartas en Buenos Aires. Entonces, bueno, de nuevo vemos esa presencia de la inmigración de manera bastante fuerte. Además, es interesante ver el tema de construcción. Cuando esta exposición se generó, se trató esta idea de lo que es la fotografía construida, quiere decir la fotografía que se teatraliza para realizar actos enfrente de la cámara o se construye de esa manera. En este daguerrotipo es muy claro, se puede ver una especie de casi obra teatral de estos personajes jugando a cartas en Buenos Aires. Y entonces esa construcción empieza en el siglo XIX y básicamente sigue hasta hoy en día y se puede ver a lo largo de la exposición. El ambrotipo es una pareja irlandesa de autor no identificado. De nuevo volvemos a la referencia de la importancia de la inmigración en la construcción de la sociedad argentina.